El mensaje de hoy se titula La dicha del creyente o la dicha de decidir ser creyente o cristiano. El pasaje está en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 13 al 17. Versículos anteriores, el apóstol Pablo habló de la desdicha, de la desgracia de decidir uno ser incrédulo. Pero hoy la idea se va a desarrollar en cuanto a la dicha, la bendición, la felicidad de ser creyentes en Jesucristo. Número 1, Pablo nos va a hablar de la dicha de ser salvados. ¡Qué maravilla! Versículo 13 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Pablo está dando gracias a Dios por los tesalonicenses. Y de ahí podemos decir que el creyente debe ser una persona agradecida a Dios por la dicha misma de ser persona salvada. ¿Por qué gracias a Dios? Pablo menciona aquí de que los tesalonicenses fueron escogidos para la salvación. Entonces quiere decir que para darle gracias a Dios por ser salvados, tenemos que pensar en que nuestra salvación inicia en Dios mismo. No fue algo que nosotros conquistamos, sino que fue algo que Dios mismo ya lo había decidido desde antes de la fundación del mundo. El creyente no corre la misma suerte del que no cree en Jesucristo. El creyente no le espera el mismo fin que le espera al incrédulo. Un día, al final de la jornada terrenal, nos encontraremos con una bifurcación en Y, en donde toda la sociedad será dividida en dos: los que no creyeron en Cristo y los que sí hemos creído en Cristo de verdad. Unos tendrán un fin de condenación eterna, pero otros tendremos un fin de dicha, de bendición. Y dice Pablo aquí, le dice amados, que son amados de Dios. El creyente es salvo por el gran amor de Dios. Por el gran amor de Dios es que el cristiano no va a recibir condenación. Por el gran amor de Dios, aunque él fue ingrato, pero aún así Dios le ama y por su amor va a ser perdonado y no va a ser juzgado, no va a ser condenado, no va a ser castigado, no va a ser maldecido por Dios. Segunda dicha, la dicha de ser santificados. El versículo 13 mismo dice que nosotros hemos sido salvados mediante la santificación por el Espíritu. La palabra santificación aquí encierra toda la obra del Espíritu Santo. Toda la obra del Espíritu Santo. El cristiano fue escogido desde el principio. Es decir, le dice Pablo a los tesalonicenses que ellos fueron escogidos desde el principio, queriendo decir que ellos fueron las primicias de todos aquellos creyentes que se convirtieron en Tesalónica. Pero también esa palabra escogidos quiere decir tomados para Él mismo, que Dios los escogió, que Dios los tomó. Y repito, somos salvos primariamente por la voluntad de Dios. El plan fue de Él. Pero luego dice que esto es por la obra de santificación por el Espíritu de Dios. Esta obra de santificación, esta palabra santificación encierra todo el proceso progresivo del Espíritu, desde que nosotros somos, la persona incrédula es atraída por el Espíritu, es seducida por el Espíritu a través de actividades de conquista que la iglesia hace cumpliendo su misión, ya sea campañas evangelísticas, ya sea por medio de un programa de radio, ya sea por un folleto, ya sea a través de una tragedia, a través de una enfermedad, etcétera. La persona es atraída por el Espíritu Santo de Dios, es convencida de pecados y es tocada por el Espíritu para que le responda al Señor y venga a Él. Y al venir, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo lo pone en paz con Dios por medio del sacrificio de Cristo. Lo regenera, lo hace de nuevo, lo adopta, lo santifica y lo fortalece hasta meterlo un día en la gloria de Dios. Entonces, esa es la segunda dicha. La tercera dicha, la dicha de ser aceptados por la fe en la verdad. Aquí dice que nosotros
hemos sido salvados por el amor de Dios, porque Él pensó primero en nosotros, por la mediación del Espíritu Santo, por la santificación del Espíritu Santo, pero luego dice, y por la fe en la verdad. Aquí está hablando de la respuesta que el pecador debe dar a las buenas noticias del Evangelio. El creyente es aquel que responde a la verdad. ¿Qué verdad? La verdad redentora revelada en Jesucristo. La persona creyente en Jesucristo es aquella que ha creído en Él, ha creído en lo que Jesús ha proclamado, le es leal al Señor, cree en Jesucristo como su sustituto que Dios dio para que muriera en la cruz del Calvario en vez de él. Pablo diría, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El creyente en Jesucristo que cree en esa verdad está diciendo que él cree que Jesucristo fue su sustituto, que Jesucristo sufrió el juicio por él, que Jesucristo llevó la condenación y el castigo que él merecía, que Jesucristo se levantó de los muertos por los creyentes y aquella persona que recibe ese sacrificio es salvo. Entonces el creyente es esa persona que responde con fe en la verdad. Implica el arrepentimiento, por cierto, el arrepentimiento genuino, aquello que toca la mente para que la persona piense, entienda que ha hecho mal, toca sus emociones, de modo que se siente mal, se siente contrito y obviamente toca su voluntad para decidir dejar el pecado y arrojarse en las manos de Cristo y seguirlo a Él. Ahora, ¿por qué digo que es una dicha el ser aceptados por Él? Porque Dios no está obligado a aceptar a nadie, aun cuando se arrepienta, aun cuando se humille. Dios no está obligado a aceptar a ninguno, pero es una dicha, ¿verdad? Que Él tome a la persona que antes era enemiga, que no merecía nada, y lo reciba para sí, por su gracia bendita, por ese favor que no merecía. Qué lindo es el Señor, que a pesar de lo que éramos, el Señor pensó en nosotros y como que Él era el necesitado, porque parece ser que Él es el que nos anda buscando a nosotros y hasta rogándonos. Muchos no queríamos saber nada de estas cosas. ¿Cuántos de nosotros decíamos que los evangélicos eran unos locos, eran unos insensatos, eran unas personas fanáticas? Pero es porque no habíamos entendido, pero aún así la gracia de Dios siguió seduciéndonos. El Espíritu de Dios siguió persiguiéndonos. Dios no se dio por vencido. Como el pastor que perdió su oveja y dejó la 99 en el redil y va por la perdida hasta que la encuentra. Entonces es una bendición, es una dicha que nosotros seamos aceptados por el Señor. Cuando nosotros hacemos tantos trámites, ¿verdad?, migratorios, que tenemos aquel sueño de pronto de ser residentes o de ser ciudadanos. Y cuando nos reciben como ciudadanos nos sentimos felices porque dicen, me aceptaron, me admitieron. ¡Qué bendición! Pues aquí no estamos hablando de una ciudadanía terrenal, estamos hablando de la gloria, estamos hablando de la salvación, estamos hablando de ser recibidos por Dios. Y hablando de gloria, esa es la otra dicha que tiene el creyente en Jesucristo. La dicha de alcanzar la gloria de Cristo. Dice el verso 14, a lo cual los llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué cosa más maravillosa! El creyente en Jesucristo es llamado por el evangelio, es llamado a arrepentirse, es llamado a que se rinda al Señor para que no reciba condenación, sino que reciba perdón. Pero además de eso, dice que Dios no solamente lo perdona, lo regenera, lo justifica, lo santifica y un día lo glorifica, pero también dice que lo llama para que alcance la gloria de Cristo, para que alcance esa patria celestial, esa patria eterna, esa patria gloriosa donde la gloria de Dios resplandece en su plenitud. Los tesalonicenses estaban sufriendo mucho, pero la gran promesa de la gloria que Pablo les da, de plano que les llevó mucha consolación. En este punto de la historia, nosotros podemos decir que no todo es sufrimiento para los hijos de Dios. Se sabe hoy por hoy que cada 3 minutos un cristiano muere perseguido, pero no importa los sufrimientos que podamos pasar en este mundo. Un día poseeremos y moraremos en la luz perfecta de Dios, en su gloria maravillosa. Y eso tiene que ser una gran dicha, que un día seremos parte del reino de Dios. Recibiremos un cuerpo como el cuerpo de Jesucristo. Recibiremos su naturaleza gloriosa. Seremos herederos del reino de Dios. Pero dice aquí que hay que alcanzarlo. ¿Cómo se alcanza? Pues siendo perseverantes, manteniéndonos,
fieles, leales a nuestro Señor Jesucristo. Pero mientras vamos por el mundo, a veces nos cuesta porque hay muchas tentaciones, muchas debilidades, pero aquí está la otra dicha. La dicha de los recursos para permanecer firmes. Dice el verso 15, así que hermanos, estad firmes. Pero ¿cómo vamos a estar firmes si no hay quien nos ayude? Por nuestra propia fuerza no lo vamos a poder hacer. Pero aquí dice, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Aquí dice entonces que el creyente tiene que estar firmes. Y está implícito la obra mediadora del Espíritu Santo que hablé antes. Entonces el creyente recibe capacidad para estar firmes. Recibe la capacitación del Espíritu Santo. Y podemos decir que aquel Dios que nos exige vivir santamente para Él es el Dios que también nos da la capacidad para hacerlo. Y luego dice que retengamos la doctrina. El creyente recibe capacidad para retener la enseñanza, para aprender la palabra de Dios. Dios nos ha dado suficiente doctrina, nos ha dado personas que nos instruyan en la doctrina, pero también nos ha dado capacidades intelectuales para entenderla y para aplicarla a nuestras vidas. Debemos ser aplicados para aprender de Dios, ya sea por palabra, dice, o sea por lo que hemos oído de boca en boca, o sea por carta, dice, por las cartas apostólicas o por la palabra escrita. Todo esto es una verdadera dicha, tener la palabra de Dios. Y luego dice que el creyente tiene el amor, la consolación eterna de Dios y buena esperanza por gracia. El amor nos está hablando que aun cuando merecíamos la ira de Dios, Dios nos ha amado tanto que nos ha recibido. Su amor es incomprensible. Cuando dice que nosotros tenemos la consolación, consolación aquí también es fuerza. Dios nos da la fortaleza para que podamos ser inconmovibles ante las acechanzas del enemigo. Cuando dice que también tenemos buena esperanza, nos está hablando de la esperanza segura de vivir en la gloria de Dios. Podemos estar seguros de que la gloria de Dios viene hacia nosotros y que nos esperan las mansiones eternas de nuestro Padre Celestial. Luego dice que el creyente tiene el confort y la confirmación de su corazón. Confort aquí quiere decir aliento. Dios nos alienta, nos anima, nos esfuerza para que cada día nosotros podamos estar firmes dentro de tantas vicisitudes de la vida. Y cuando habla de que Dios nos da la confirmación, eso quiere decir que Él nos permite estar de pie, que Él nos afirma, que Él nos refuerza, que Él nos pone firmes en estas cosas. El Señor, mientras vamos por este mundo lleno de llanto y de dolor, nos hace estar estables, seguros y fuertes. Dios nos fortalece, Dios nos da vida firme. Por eso y tantas cosas podemos decir qué gran dicha de aquel que es creyente en Cristo. ¿Por qué razón? Porque número uno, ha sido salvado por el amor de Dios. Ha sido apartado o santificado por el Espíritu Santo. Ahora es candidato para disfrutar la gloria de Dios y es receptor de la fuerza para estar firme y es receptor de los recursos para ser salvo. El confort, la fortaleza, la consolación del Señor. Por el contrario, a todos aquellos que no creen en el Señor Jesucristo, les espera todo lo contrario a eso. Qué desdicha para ellos, porque no pueden ser salvados, porque no han disfrutado de la obra santificadora del Espíritu y porque son candidatos a la condenación eterna, ya que no son candidatos a la gloria de Dios. No tienen los recursos para estar firmes, no tienen los recursos de la salvación, el ánimo, el consuelo, la fortaleza que Dios nos puede dar. No tienen los recursos para vivir bajo el amor de Dios, sino que tendrán que soportar o sufrir la ira de Dios. Los incrédulos están condenados a vivir sin la fortaleza del Señor y eso les hace vulnerables a cualquier fuerza del enemigo. Los condena a vivir sin la buena esperanza de Dios, a vivir sin ser confortados por Dios. Y esa sí que es una desdicha horrible, es una desgracia, es una tragedia. Sufrir en este mundo y sufrir por la eternidad. Pero será su decisión, porque el incrédulo tendrá que sufrir todo eso, porque él así ha decidido ser incrédulo, darle la espalda al Señor, no creer en el Señor. Ahora, por nuestra parte, debemos de agradecerle al Señor la dicha de ser cristianos, la dicha de ser creyentes. Todo eso viene de parte de Dios, pero también viene de aquella respuesta que nosotros le hemos dado a la verdad. El creerla, el recibirla, el vivirla, el retenerla.
reconozcamos estas dichas y alabemos y adoremos al Señor. Si aún usted no se ha rendido a Cristo, no tiene estas dichas y los desea, ríndase a Cristo. Si usted ya lo tiene, pues hombre, démosle gracias al Señor, vivamos agradecidos. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la dicha de ser cristianos. Algo, Señor, que no lo conseguimos nosotros. Tú nos lo diste. Nosotros solamente respondimos en fe, en creerte a ti. Pero también te suplicamos por aquellas personas que no tienen la dicha de creer en ti, de ser parte de tu reino. Señor, qué tristeza el tener que sufrir tanto aquí por la eternidad, por no querer humillarse delante de ti. Pero aquellas personas que están al alcance de mi voz, yo te ruego que les atraigas por tu espíritu, que les toques, que les convenzas y que ellos hoy puedan decir: yo me quiero entregar a Cristo Jesús y quiero ser parte de esas personas que tienen la dicha de ser creyentes en el Señor Jesucristo y seguidores de Él. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.